Buenas tardes a todos. Mi nombre es Byron José Bello Torres, como pueden ver en pantalla. Un grupo de jóvenes hemos iniciado pues un proyecto que es la Comunidad Filosófica Nicaragüense y estamos tratando de fomentar el pensamiento crítico y la reflexión filosófica. Nosotros tenemos pues la oportunidad de compartir hoy con el doctor Alejandro Serrano Caldera un tema muy importante para nuestra sociedad actual, como es la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a todos su participación y en particular al doctor Alejandro que nos permite pues compartir con él esta tarde. Sin más introducción, solamente recordarles que mantengamos apagados nuestros micrófonos. Ya después se les explicará cómo va a ser la participación, aunque en el correo se les notificó cómo iba a ser. Apaguemos entonces nuestros micrófonos y los dejo con el licenciado Holvin Ariel, quien funcionará como nuestro moderador. Muy bien, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchan? Se escucha bien. Primero. Bueno, mi nombre es Holvin Raure, soy licenciado en psicología, participo con unos muchachos en la comunidad de filosofía y voy a estar compartiendo con ustedes como moderador. Entonces, a continuación, es un honor para mí, ¿verdad?, presentar al honorable y distinguido doctor Alejandro Serrano Caldera, poseedor de diferentes méritos y logros durante su larga carrera. Él nos expondrá un poco sobre su propuesta sobre unidad en la diversidad. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este conversatorio y exponer algunas breves párrafos sobre mis ideas alrededor de este tema, el cual está contenido en un libro con ese nombre y está también contenido en diferentes ensayos que están en mis obras, cuyos 5 volúmenes han sido publicados, el último de ellos en el año 2015. El tema es la unidad en la diversidad, principio filosófico. La filosofía es una disciplina que exige la participación de las diferentes manifestaciones del conocimiento en la conformación de su estructura conceptual y real. Es la forma de tratar de unir en categorías racionales múltiples expresiones de la realidad y el pensamiento, la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad es la síntesis conceptual de la relación interactiva que hay entre pensamiento y realidad, teoría y práctica, idea y acción. Unidad que significa que lo uno es lo múltiple, pero no que lo uno es lo único, pues esto sería uniformidad más que unidad, y lo que uniforma no une, sino somete. Cabe precisar que esta reflexión es aplicable a las categorías históricas de donde deriva la historicidad de la filosofía, que es la perspectiva desde la cual asumimos este razonamiento. La filosofía, comunidad en la diversidad. La filosofía debe buscar la verdad que se manifiesta en todos los tiempos históricos. Para ello debe develar, desocultar, aletheia, decían los griegos, a ese gesto de la conciencia, la intuición y la razón, que significa quitar el velo que cubre, apartar la densa masa opaca de los dogmas políticos
de los absolutismos científicos y de las ideologías sacralizadas, sean estas de izquierda o de derecha. Desocultar, recuperar la verdad, hacer coincidir la palabra con su sentido y el concepto con su contenido, es misión esencial de esa ética de los valores que debe fundar la posibilidad de un mundo más libre, tolerante y humano. La realización de la filosofía como quehacer humano, como diálogo, como compromiso solidario, exige necesariamente reunificar lo disperso, respetar las identidades y proyectarlas al horizonte universal de la razón, pero de una razón historizada, que equivale a decir, de una razón humanizada. Ante el drama contemporáneo de la fragmentación, de la ruptura entre el ser humano y el mundo, en este momento de la conciencia desgarrada, para usar la frase de Hegel, la filosofía debe ser el esfuerzo teórico y práctico de unidad en la diversidad. La filosofía no debe ser solo el estudio de un itinerario de ortodoxia, ni el conocimiento de un hilo que hilvane dogma, ni siquiera una fiel reproducción del pensamiento hasta ahora construido. Debe ser realidad que palpite en el concepto, idea que se encarna y humaniza en la historia, propuesta y diálogo que integre la experiencia y la esperanza, la libertad y la equidad, y además que contribuya a construir las intermediaciones que hagan posible el paso de una a otra. La filosofía no solamente la adquisición de la sabiduría mediante el exclusivo ejercicio de la razón, sino también de la intuición y de la ética. Tarea de la filosofía ante los retos del siglo XXI es la de superar la separación entre teoría y práctica, idea y acción, y en consecuencia la de recordar y sobre todo demostrar que el pensamiento es una forma de la realidad. Así pues, el concepto que construye la razón, fundamento del filosofar, no es una categoría abstracta, fruto de la pura y exclusiva racionalidad, sino una categoría compleja que resulta de la reflexión, la intuición, la observación y la acción, de la esperanza y el compromiso. Pienso que a través de estas ideas se podría formular un nuevo proyecto filosófico e intentar una adecuada aproximación de la filosofía a los retos del presente siglo. En este esfuerzo debería asumir el papel que le corresponde y así de esa manera, a la vez específica y universal, reinventarse y reinsertarse en la historia. Esta conducta de compromiso
y solidaridad de la razón con el destino del ser humano sería la base para construir una nueva ética y una nueva axiología. Esta consideración hará ver posiblemente que quizás no hay un principio único, que la esencia de la filosofía no consiste en provenir de una causa originaria y exclusiva, sino de una pluralidad de causas, de un tejido de relaciones entre causas y efectos, de la unidad y la diversidad. Lo que diferencia esta época de otras es que mientras antes se ha buscado una explicación unitaria de fenómenos parciales y desarticulados, el mundo presente está globalizado o globalizándose sin que exista un esfuerzo que lo unifique teóricamente. Hasta hoy se ha vivido una fragmentación del mundo con un esfuerzo y unificación del pensamiento. Hoy vivimos una globalización de la historia entendida como totalidad, frente a la cual solo tenemos un pensamiento disperso. El desafío de la filosofía es no solo racionalizar ese fenómeno, sino crear propuestas conceptuales de unidad alternativa, proyectos éticos y axiológicos que den sentido universal a una humanidad uniformada y a la vez desunida. La relación entre razón y realidad exige una formulación diferente. La realidad distinta a la lógica de la razón. Por eso, la verdadera función de la razón consiste en entender la realidad de los acontecimientos, más que descalificarlos como irracionales por no ajustarse al plan de nuestra razón. Mucho menos asumir que no existen para la razón e ignorarlos de manera absoluta. Consiste también en tratar de cambiar esa realidad a partir de nuestra construcción racional, pero teniendo en cuenta las características de esa realidad y sus formas de organización y de comportamiento. La racionalidad de la realidad empieza por ser el comportamiento de ella a partir de una serie de hechos y circunstancias. Es decir, que habida cuenta de la existencia de esa serie de hechos y circunstancias, debe producirse un determinado comportamiento. Esa es la racionalidad de la realidad, lo que no significa que moralmente esté justificada por el solo hecho de existir. Por su parte, la realidad de la razón comienza a darse cuando nuestras ideas se incorporan a la realidad para comprenderla, seguirla o transformarla, o para transformarse ellas mismas, nuestras ideas, al contacto con la realidad. A partir de ese momento, la razón se historiza y completa, y la realidad se encarna en la racionalidad humana. Es importante comprender la posibilidad de que las cosas de la lógica y la lógica de las cosas
se integran en una sola lógica real, en una sola lógica que las comprende a ambas. Esa síntesis es la filosofía, más que el principio único y absoluto. Desde hace más de 3000 años, el ser humano busca para fundar la verdadera filosofía. Esa síntesis es a la vez la posibilidad siempre abierta de hacer racional la realidad y realidad es la razón. De ese movimiento hacia las múltiples síntesis que exige la historia, debe surgir la unidad en la diversidad como proyecto filosófico del siglo XXI. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Creo que estamos todos muy agradecidos por su gran exposición. Vamos a pasar ahorita a un momento de preguntas y respuestas, así que pueden enviar a través del chat sus manitos para armar un orden y así entregarles el espacio. Esperamos, ¿verdad?, que envíen su reacción para poder darles la palabra. Puede ser preguntas o comentarios También. también. Rodovaldo, creo que tenés intención de dar un comentario. Así es, simplemente estás esperando que me cierren la palabra. ¿Cómo no? Discúlpame que la conexión me llega hasta ahora tu mensaje. Sí, no te preocupes, así estoy, así igual. Que cedemos la palabra. Ok, entonces, antes que nada, gracias al doctor Alejandro Serrano por esa pequeña definición de lo que es la unidad en la diversidad. Como comentario para agregar y para romper el hielo y para que los demás también comencemos a preguntar, o así como yo estoy haciendo ahorita, para comenzar a dar no solo preguntas, sino también comentarios afín de lo que es el discurso que el doctor Alejandro acaba de dar. Bueno, me llamó bastante la atención el punto en donde él menciona los retos que tiene la filosofía para el siglo XXI. O sea, nos está haciendo el llamado de las nuevas tácticas que se tienen que utilizar y conforme a las ideas que él está mostrándonos ahorita, él piensa que es una base de la cual podemos arrancar para que las nuevas generaciones no dejen enterrar lo que es la filosofía. Y es un punto bastante importante porque, como todos bien saben aquí, la filosofía se ha hecho de poco acá a un lado. Ya en las escuelas muy pocos lugares ven la filosofía como una materia. Realmente solo los colegios privados, si no estoy mal, dan lo que es la filosofía. Y pues le cedo la palabra a alguien más ahorita, si gusta. Muy bien, gracias por tu intervención, Rodovaldo. Si el doctor tiene algún comentario al respecto de lo que acaba de mencionar Rodovaldo, le damos la palabra. Tal vez podríamos escuchar 2 o 3 comentarios y luego hacer una pequeña consideración. ¿Cómo no? Claro que sí. Bien. No me llegan ahorita más notificaciones, pero profesor, yo tengo un comentario. Voy a tomarme el tiempo, aunque soy moderador, ya que tengo la oportunidad de conversar con usted. Alguna vez escuchaba, me parece, de Chomsky,
que mencionaba que la filosofía, en este momento histórico, porque usted mencionaba la parte histórica de la filosofía, se está enfrentando a una pregunta que no se había enfrentado antes nunca la humanidad entera, y es que nos está enfrentando a una extinción. Perdón, no escuché. Se fue la... Filosofía, Perdón, ¿cuál es la pregunta? discúlpeme, vamos a ver. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Chomsky planteaba que la filosofía no se había enfrentado nunca a una pregunta tan importante como en nuestra época, en la época histórica en la que estamos, porque nos enfrentamos a una extinción de la humanidad, y él planteaba que solo en esta época de la historia tenemos ya globalizada la humanidad como tal. Por lo tanto, la respuesta no puede ser parcializada, sino globalizada. Y trae a recuerdo mencionar ahorita, y quizás que se complementa un poco lo que planteaba Chomsky. Bien, si les parece, hago un breve comentario de las dos intervenciones. Las dos intervenciones se correlacionan entre sí porque tienen una finalidad, creo yo, común. Y las dos se relacionan con la exposición que yo he hecho, que son los retos de la filosofía para el siglo XXI y cuáles son las bases de esa acción filosófica que debe responder a las demandas de nuestro tiempo. Y luego la otra intervención, a partir de lo que dice Chomsky, que no ha habido una respuesta global y universal en un mundo que se está globalizando. Un poco es el problema de nuestro tiempo. Un poco es el problema de nuestro tiempo, que falta un pensamiento integrador, que falta un pensamiento unitario, que falta un pensamiento coordinado, no uniforme. Y repito eso, que es un punto que me interesa mucho destacar. El problema no está en que hay un pensamiento único, sino en que hay un pensamiento que se construya con los aportes de las diferentes expresiones de la razón y del pensamiento crítico en sí mismo. Eso es para mí lo fundamental. O sea, vivimos en un mundo que por un lado tiende a globalizar, pero por el otro lado en la realidad se está fragmentando. Vimos una contradicción fundamental entre la globalización y la fragmentación. Se globaliza en algunos aspectos y se fragmenta en otros. Pocas veces como ahora han habido contradicciones etnoreligiosas, políticas y sociales como las que hay en este momento. En la era de la globalización vemos nosotros la era de la fragmentación y de la confrontación. Entonces, ese es un desafío para la filosofía. La filosofía tiene que reflexionar sobre ese hecho, tiene que enfrentar ese hecho, tiene que presentar alternativas a ese hecho. Pero sus alternativas no son soluciones uniformes y uniformadoras. Eso destruye, eso somete, eso homogeniza. Y de lo que se trata más bien es que la filosofía tenga la posibilidad de hacer conocer las diferentes situaciones, las diferentes contradicciones y las diferentes opciones y alternativas que se presentan actualmente para tratar de dar respuesta a esa situación. Esa diferencia múltiple buscando un objetivo común es lo que yo he denominado en mi pensamiento filosófico la unidad en la diversidad. Buscar una solución conjunta, pero a partir de la base de los diferentes criterios que conforman un pensamiento plural. Se trata de un pensamiento múltiple y un pensamiento plural
como se puede llegar a hacer un pensamiento unitario. No hay un pensamiento uniforme, ni un pensamiento homogéneo. Es como más bien se destruye la identidad, la pluralidad y la multiplicidad de enfoques y puntos de vista de las personas. Pues muy bien, doctor. Gracias por su intervención. Creo que Jorge Isaac había enviado una reacción. ¿Te gustaría participar? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Isaac Sandoval Díaz. Actualmente me encuentro en Costa Rica como solicitante de refugio y lo que me causa ruido de los comentarios pues es como dentro de esta unidad de la diversidad de pensamientos, cómo encontramos ese punto en común que quizás pueda ser el pleno cumplimiento de los derechos universales humanas y humanes y no verlas como privilegios a ciertos grupos de personas, porque al final no son privilegios, sino son derechos que se cumplen a ciertas personas en poblaciones, pero vemos como a nivel global vivimos bajo un sistema opresivo capitalista que consume más allá de lo económico, más allá de lo social, consume los cuerpos y consume la energía de las personas, porque dentro de esta pluralidad o multiculturalidad que existe en América Latina y en el mundo, esto hacia las ideologías tanto religiosas como políticas, hay ideologías que son violentas y la violencia como si pues ha existido a nivel histórico, pero en este punto que nos encontramos en el tiempo, es importante no seguir como con la violencia sistémica, estructural o económica o social, para que podamos, quizás suena muy efímero u utópico, ver cómo las personas todas nos encontramos en la felicidad, pues que también la felicidad es efímera y se construye como a mí me puede ser feliz tener un trabajo, yo puedo ser feliz, ser libre, o ser feliz casándome o no casándome. Entonces, pero vemos cómo esa unidad puede ser el mero cumplimiento interseccional de los derechos y deberes universales. Puede ser. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien que tenga otra reacción o comentario? Bien, me llega un mensaje de Karen. Karen, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha fuerte y claro. No escucho nada ahorita. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Karen. Ok, buenas tardes. Es un gusto, un honor estar, ¿verdad? El día de hoy con la eminencia del doctor. Muchísimas gracias por ese discurso, esa cátedra pequeña, ¿verdad? Creo que hablar de unidad en la diversidad en este contexto, en estos tiempos, si lo aterrizamos a nuestro país, a nuestra realidad, a nuestro sistema, como mencionaba Jorge, no quisiera decir que es una utopía, pero es algo sumamente complejo. Creo que es buscar, entre tanta diversidad que tenemos, qué es lo que en realidad tenemos en común. Que creo que debería de ser desde todos los sectores, desde todos los enfoques, buscar el bien común. Creo que todas las acciones deberían ir encaminadas a eso. Es sumamente complejo porque hay intereses individuales, hay ideales individuales, hay sistemas autoritaristas con ciertos lineamientos, ¿verdad? Que mucho menos apuntan pues a lograr ciertos objetivos, a lograr ciertos cumplimientos de derechos humanos, como lo mencionaba. Entonces creo que siempre se busca el interés de uno o el bienestar de uno cinco, y poco se piensa pues en realidad en buscar acciones estratégicas que nos beneficien a todos y todas. Creo que estamos encaminados, pocas acciones, casi no se hace nada prácticamente en cuanto a trabajar esa parte que el doctor ha mencionado hasta en sus estudios. Entonces es un reto, no quisiera decir que es algo imposible, pero que es sumamente, casi no, como les digo, casi no se piensa mucho en eso, ninguna política, ni estrategia, ni sistema
de índole socialista, capitalista, apunta a esa. Entonces creo que hay muchísimo trabajo que hacer, pero creo que se puede lograr, pues, pero teniendo como conciencia, asumiendo responsabilidad nosotros en buscar ese bienestar para todos y todas. Y no es que solo beneficiar a un cierto grupo en específico, sino que un beneficio en general. Pero que, como les digo, creo que lo podemos lograr, no sé, durante cuánto tiempo, desde nuestra área, desde nuestro sector, de nuestros entornos, qué acciones micro podríamos hacer nosotros para apuntar a eso y ir incidiendo, ¿verdad? En eso sumamente importante que hoy en día es más que justo y necesario, pues. Eso más que todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Creo que con estas dos intervenciones le damos la palabra al doctor y luego cerramos. Creo que han planteado dos puntos importantes. Uno de ellos es los derechos humanos. Los derechos humanos es la filosofía moral de nuestra época y tiene que ser el referente de la conducta económica, social, política y cultural. Los derechos humanos son la plataforma ética de la sociedad humana y tenemos que tener en consideración, sobre todo, cuando hablamos de la justicia, de la legalidad, del Estado de Derecho, de la democracia. El principio básico de todas estas categorías es que la subordinación del poder a la ley. Todo poder debe estar subordinado al ordenamiento jurídico, a la ley. Pero la ley, ¿a quién debe estar subordinada? A su vez, la ley debe estar subordinada a la voluntad general, a la voluntad colectiva, a la opinión pública, la opinión de la sociedad. La voluntad colectiva es lo que le da legitimidad al principio de legalidad. No basta que sea legal, sino que además de legal debe ser legítimo. Es legal cuando se apega a las formas estrictas del derecho, pero es legítima cuando esas formas están respaldadas por una conciencia moral colectiva, que es justamente el aspecto que le da la legitimidad. Pero esa conciencia moral colectiva, ¿en qué debe respaldarse? ¿Toda conciencia colectiva está justificada? No, ya hemos visto casos en los que precisamente la conciencia moral colectiva sirvió para respaldar actitudes demoledoras de los principios de justicia, ética y libertad. Entonces tiene que haber algunos principios universales que le sirvan de base y de fundamento. Y esos principios universales, a mi modo de ver, son los derechos humanos. Y el papel de la filosofía, entonces, de la unidad en la diversidad, es presentar este problema a partir de la integración tripartita de esos elementos que acabamos de mencionar. Uno, el poder sometido a la ley. El poder es lo que la ley dice que es el poder, pero generalmente se actúa en sentido contrario. La ley es lo que el poder dice que es la ley. Pero el principio básico es la subordinación del poder a la ley. El poder, para tener legalidad y legitimidad inicial, debe estar sometido a la Constitución, a las leyes y al sistema institucional de un país. Dos, pero eso implica que el sistema legal esté respaldado por algo. Y ahí viene el respaldo de la voluntad colectiva y de la voluntad general. Tres, pero esa voluntad general debe estar sustentada en valores y principios morales universalmente aceptables. En ese caso lo constituyen los derechos humanos. La ley, la voluntad colectiva y los principios morales, que son los derechos humanos, constituyen la formulación tripartita de la unidad en la diversidad. Eso hace que lo que parece una utopía, como decía Karen, creo, sea una utopía posible, que es el nombre que tiene uno de mis libros.
La utopía viene del griego no, topos, lugar. Es decir, el no lugar, el lugar que no existe. No existe porque no lo hemos construido. Y el desafío de la filosofía es contribuir y aportar a la construcción de su utopía, hacer que la utopía no sea un hecho irrealizable, sino un hecho posible, que la utopía sea posible porque puede ser construida por los seres humanos. De tal manera, pues, que me parece que son dos elementos básicos. La utopía posible, tomada como la posibilidad de hacer realidad una idea moral de valor colectivo, y los derechos humanos como la filosofía ética y moral de nuestro tiempo. Muchas gracias, doctor, por su participación y por sus aportes, sus comentarios. Voy a dejarle la palabra a Byron José para que podamos hacer una conclusión de lo que fue esta reunión antes de que se nos acabe el tiempo. Byron. Bien, pues agradecerle a todos la participación, al doctor Serrano por permitirnos compartir con él este tema muy importante. Creo que van a quedar muchos puntos por tratar, pero lamentablemente no tenemos mucho tiempo disponible. De cualquier forma, vamos a estar a disposición en nuestro correo electrónico de la comunidad, tienen nuestra página en Facebook para enviarnos algunos comentarios y próximas actividades que vamos a estar realizando. En cuanto a los puntos que se han tratado, nada más recordar los puntos que ya mencionó el doctor Serrano, de que la unidad en la diversidad no se trata de uniformarnos, de que tiene que existir un pensamiento único, sino que dentro de la pluralidad de las opiniones, de los conceptos, de las formas de pensar, se puede llegar a un consenso y que ese consenso debe estar basado en valores morales universalmente aceptados, no una ética. Por eso el doctor Serrano se le menciona o se le conoce como el filósofo de la ética en la acción. Toda nuestra vida, sea en el ámbito de la política, lo religioso, como él mismo mencionaba, debe estar orientado por principios éticos. Y esto es lo que va a regir también esta propuesta de unidad en la diversidad. Como pedía Karen también, que es contextualizar, creo que estamos en unos procesos coyunturales fundamentales, ¿no?, para la construcción de la Nicaragua posible, que otra de las propuestas del doctor Serrano. Hay muchos puntos divergentes que nos van a ayudar también a construir esa Nicaragua y ser conscientes, respetar la individualidad de cada quien y de las posturas. Esto sería por esta ocasión. Ya saben que tienen nuestras redes sociales disponibles, está nuestra página en Facebook, en Instagram, Twitter también, y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido un momento muy grato compartir con ustedes y con los oyentes. Gracias.